Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 53. Liberación. Desencadenado del Tártaro. Dentro de los confines de la prisión más infame de Japón, el hedor a desesperación impregnaba el aire, como siempre. Cada prisionero, confinado en su celda, era un cubo blanco con azulejos, una cama de piedra, los pocos libros o entretenimiento que los guardias les permitían y un retrete. Estas eran las únicas cosas que había en las celdas del Tártaro. En los niveles más bajos del Tártaro, ni siquiera estos simples lujos estaban al alcance de los prisioneros. Con sus movimientos restringidos por camisas de fuerza, los prisioneros más peligrosos eran enviados a este nivel con el temor de que incluso pensar en activar su don pudiera llevarlos a la muerte y la ruina, razón por la cual eran vigilados con la máxima atención posible. Para estos prisioneros, lo único que podían experimentar era contemplar las paredes blancas frente a ellos y los azulejos que cubrían la habitación. Los azulejos blancos servían como un recordatorio inquietante y burlón de su destino, observándolos constantemente y recordándoles que los vigilarían por el resto de sus vidas. Cualquier intento de escapar de estas celdas sería como si un hombre saltara audazmente de un avión sin paracaídas. Con el sistema de seguridad, los héroes designados como guardianes y la amenaza de inundar todo el recinto en caso de una fuga masiva, ni siquiera los villanos más poderosos se atreverían a soñar con escapar de la tumba en la que estaban confinados. Tal era el destino de cualquiera que tuviera la mala suerte de adentrarse en las profundidades del Tártaro. Sin embargo, un prisionero en las profundidades de este infierno artificial descubriría que había escapado de su destino. Ya no vería las paredes blancas ante sí, burlándose de él con la certeza de que sería cautivo para siempre dentro de los confines de esta habitación. El individuo que escapaba de estos confines era también el ocupante más reciente de esta prisión inescapable. Si bien el mundo había sido hecho creer que este nuevo prisionero era un gnomo de élite creado por la Liga de Villanos, los pocos elegidos que conocían la verdad sabían que se trataba de Shigeo Kageyama. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes había priorizado al máximo garantizar el secreto absoluto sobre el confinamiento del Esper en el Tártaro. Por suerte para ellos, ese secreto permaneció oculto, y tenían la intención de que así fuera. Por eso se aseguraron de que solo su fuerza de seguridad privada supervisara el traslado y la liberación de Kageyama, y que cualquier grabación de su partida sería destruida de inmediato. La fuerza de seguridad privada se abrió paso por los estrechos pasillos del nivel más bajo del Tártaro. Solo unos pocos prisioneros selectos se encontraban en este nivel, una muestra de la gravedad de su poder y del desastre que podría ocurrir si no se les contenía adecuadamente. Uno de estos prisioneros era All for One, quien inmediatamente notó a los hombres que caminaban por el pasillo. La curiosidad del villano se había despertado. ¿Sería posible que otro villano peligroso hubiera sido capturado recientemente y ahora estuviera en este nivel? ¿O acaso Kageyama finalmente estaría privando a All for One de su compañía? El villano necesitaba estar seguro, y la única forma de obtener la respuesta era preguntárselo al propio Kageyama. All for One recordó la conexión psíquica que se había creado entre él y Kageyama. Aunque All for One no tenía un don de telepatía, la naturaleza única de su propio don, junto con todos los dones sensoriales que había robado y la frecuencia particular de la conexión telepática de Kageyama, podrían permitirle restablecer la conexión si estaban lo suficientemente cerca. Sin embargo, surgió una falla evidente. Si intentaba activar cualquiera de sus dones, sería atacado inmediatamente. Aún así, no era una limitación garantizada de sus poderes. Los héroes aún no contaban con la tecnología para monitorear todos sus pensamientos con absoluta precisión. De lo contrario, ya habrían comenzado a intentar usarla para extraer información de él. Debía basarse en ciertos estímulos cerebrales o reacciones físicas involuntarias asociadas con la hostilidad o la intención de matar. Si mantenía sus pensamientos en calma y usaba solo sus dones sensoriales, tal vez no podrían detectarlo. Después de todo, cuando se había comunicado telepáticamente con Kageyama, no había activado ninguna alerta.
Teniendo esto en cuenta, pensó que valía la pena intentarlo. All for One cerró los ojos. La hostilidad, la agresión y la intención asesina fueron expulsadas de su mente. En ese momento, su único objetivo era expandir sus sentidos, utilizando todos los dones sensoriales que había acumulado para buscar a Kageyama. Necesitaba recordar la sensación de ese vínculo psíquico, el aura que había emanado mientras hablaban en el paisaje mental. Como un río que fluye suavemente por un valle. El villano aún no se había dado cuenta, pero una pequeña porción de la energía psíquica de Kageyama residía ahora en su interior. Cuando intentó arrebatarle el don a Kageyama y cuando el Esper sanó sus heridas, su cuerpo se había inundado con la energía psíquica de Kageyama. La naturaleza misma de All for One le permitía adaptar su fisiología y estructura biológica para incorporar nuevos fenómenos en forma de dones. En la realidad de Shigeo, los poderes psíquicos eran parcialmente genéticos, razón por la cual tanto Shigeo como Ritsu los poseían y por la cual Sho pudo heredar la notable destreza psíquica de Toichiro. Debido a esto, el cuerpo de All for One se adaptó, permitiéndole integrar los poderes psíquicos de Shigeo. Sin embargo, incluso con la inmensa aura psíquica que había inundado el cuerpo de All for One y la naturaleza de su don, las diferencias espirituales y biológicas entre los poderes psíquicos y los dones impidieron que el villano replicara el increíble poder de Shigeo. De hecho, All for One solo podía ejercer una ínfima parte del impresionante poder de Shigeo. Si dependiera únicamente de alta energía psíquica, sería apenas un poco más fuerte que los espers artificiales de la séptima división de Clau. Debido a este insignificante aumento de poder, el villano aún no había notado el nuevo cambio en su cuerpo. Pero aún así, la pequeña porción de energía psíquica fue suficiente para ayudar a restablecer la conexión con Shigeo e identificar la longitud de onda psíquica que habían usado anteriormente cuando estaban a solo metros de distancia. Con la mente despejada y los sentidos agudizados, el villano había encontrado la conexión psíquica que buscaba restablecer. ¿Kageyama? ¿Estás ahí? Aunque el Esper no respondió, All for One no pudo confundir la sensación que había experimentado antes cuando Kageyama se acercó a él. Estaba seguro de que el niño podía oírlo. Pero la pregunta era, ¿respondería? Sí. All for One detectó de inmediato un cambio en la voz del niño. La última vez que Kageyama había hablado con él, su tono era un torbellino de emociones, comenzando con tristeza y dolor, transformándose en compasión al recordar su pasado con su hermano menor, para luego desatar la ira y la frustración al expresar el odio que sentía por el villano. Ahora, ninguna emoción se reflejaba en su voz. Era como si no hubiera nada. ¿Acaso se lo había imaginado? No pude evitar notar que un escuadrón de soldados acababa de pasar por el pasillo. ¿Vinieron a liberarte de esta prisión? Sí. Así que sus suposiciones eran correctas. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes, o quienes dirigían la prisión, habían decidido liberar a este niño. Eso significaba que esta sería la última oportunidad de All for One para hablar con el Esper. Ahora era el mejor momento para expresar algunos de los pensamientos más recurrentes que habían estado rondando por su cabeza desde la última vez que hablaron. Preferiría no admitirlo, pero me has dado mucho en qué pensar. La voz de All for One tenía ese tono melifluo típico de su falsa afabilidad, mezclado con la condescendencia que sentía hacia sus enemigos y los extras que se interponían en su camino. Pero así como All for One había notado un cambio en la voz de Mop, Mop también notó un cambio en la de All for One. No era mucho, pero podía percibir que su tono era más suave, más gentil. Como si alguien hubiera hecho una grieta en el impenetrable muro de avaricia y narcisismo del villano. Una vez que confirmé que fuiste tú quien curó mis heridas y me devolvió la vista, pensé en agradecerte el regalo. Pero luego recordé que eres la razón por la que estoy encadenado en este infierno, así que he decidido no hacerlo. Tras escuchar tu charla motivadora, he decidido esperar y observar cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de ahora. ¿Lograrás localizar a la Liga, derrotar a mi protegido y desmoralizarlo a pesar de todo el esfuerzo que he dedicado a prepararlo como mi sucesor? ¿O de alguna manera encontrarás el camino de regreso a esta celda? Incluso para mí, el camino que se abre ante mí es incierto. Así que adelante. Abandona este lugar y veré si tus palabras tenían fundamento. El símbolo del mal soltó una risa corta pero ominosa. Buena suerte, Shigeo Kageyama. All for One ya había aceptado su derrota ante aquel niño exasperante. Tras emerger de las sombras y enfrentarse a Kageyama en un duelo que sacudió el cielo, de alguna manera había acabado en el piso más bajo de la prisión más infame de Japón. Y encima, Kageyama tuvo el descaro de menospreciar al señor demonio por las decisiones que había tomado con su poder y su incapacidad para mantener el vínculo con su posesión más preciada. ¿Acaso el niño tenía razón? El señor demonio jamás flaquearía en su camino de poder y dominio, y sin embargo, el niño había logrado mantener una conexión que él no pudo, triunfar donde él había fracasado. ¿Qué significaba esto? ¿Seguiría Yoichi fuera de su alcance? Por primera vez en su vida, All for One sintió curiosidad por una pregunta para la que no tenía respuesta. Así que decidió esperar el momento oportuno. El señor demonio sabía cuándo esperar en las sombras hasta que llegara el momento de atacar.
Si se presentaba el momento propicio para emerger y obtener la respuesta a su pregunta, lo aprovecharía sin dudarlo. Pero por ahora, la paciencia era la clave. Aunque la mente del símbolo del mal bullía con estos nuevos pensamientos contradictorios, Shigeo apenas había prestado atención a las amenazas o burlas del villano. El Esper no tenía ningún interés en participar en los juegos mentales y las provocaciones de All for One. Justo ahora, el mismo grupo de soldados que lo había llevado a Tártaro regresó a su celda para informarle que, por orden de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, sería liberado. No sabía cómo, pero parecía que la comisión había cambiado de opinión sobre él. Los soldados habían traído una silla de ruedas especializada donde Mob sería colocado y mantenido en su celda hasta que salieran del edificio, el protocolo adecuado para transportar a cualquier prisionero de este nivel fuera de las instalaciones en la ínfima posibilidad de que alguna vez fueran trasladados, un protocolo que la comisión no tenía ningún problema en seguir. Los agentes desabrocharon las ataduras que mantenían a Shigeo sujeto a la silla antes de trasladarlo a la silla de ruedas. Su cuerpo permaneció en la camisa de fuerza, y lo mantuvieron firmemente sujeto a la silla de ruedas. El equipo de HPSC lo llevó en la silla por el pasillo. Esta era la primera vez en días que Shigeo podía mirar físicamente algo que no fueran los azulejos blancos de su celda. Shigeo tuvo muchísima suerte de haber podido desarrollar su telepatía lo suficiente como para visualizar otro escenario cuando hablaba con Lady Nagant. Entonces, algo más surgió en su mente, emergiendo suavemente a través del agotamiento como una burbuja de las profundidades. Lady Nagant. Si iba a abandonar el Tártaro, eso significaba que ya no podría hablar con ella. Mientras Shigeo estaba demasiado agotado mentalmente para tratar con All for One, Mob tenía que despedirse de ella. El reloj ya corría. No le quedaba mucho tiempo, así que tenía que darse prisa. Desde que lo sacaron de su habitación, la distancia entre ellos había disminuido. Aún así, no sabía hasta dónde llegaría dentro de las instalaciones antes de que la distancia hiciera imposible la comunicación. Concentró su mente y reunió toda la energía psíquica que pudo para contactar con Lady Nagant. Hola, Lady Nagant. En su celda, Kai Natsutsumi hacía lo que hacía cada día en esta prisión: existir. Estaba sentada en su cama, con la espalda recta sobre el colchón y las manos apoyadas en la nuca, una postura clásica para relajarse. La ex asesina simplemente miraba fijamente un punto en el techo con la paciencia hastiada y vacía que le había dado estar encerrada allí durante tanto tiempo. Entonces, su voz resonó en su mente. Levantó la cabeza. Su postura cambió. No el lento y deliberado enderezamiento de alguien que se recompone, sino el ajuste involuntario de alguien genuinamente sorprendida, como una planta que se gira hacia la luz sin proponérselo. La expresión gris y plana de su rostro se suavizó y una sonrisa sincera iluminó su rostro. Oye, chico. ¿Qué pasa? ¿Quieres que hablemos otra vez? Quería decirles que me están liberando del Tártaro. Me están sacando ahora mismo. El cuerpo de Lady Nagant se puso rígido como una tabla. Su sonrisa no desapareció del todo. Más bien, se transformó y se reacomodó en respuesta a la noticia. Frunció el ceño y apretó los labios. ¿Así que se iba? Decir que Kaina no se sintió aliviada sería una mentira descarada. Se sintió completamente asqueada cuando supo que sus antiguos empleadores habían encerrado a un adolescente en lo más profundo del Tártaro, y ese asco no hizo más que crecer cuando supo que el prisionero era un niño de corazón puro que deseaba sinceramente ayudar a los necesitados y convertirse en un héroe. No le eran ajenas las bajezas a las que podía llegar la comisión de héroes, pero esto le había parecido una forma de fealdad particularmente extrema. Así que sacar a Kageyama de ese horrible lugar era lo justo, sin duda alguna. Pero su lado egoísta no podía negar que su ausencia sería un duro golpe para su moral. Tras rendirse a la desesperación y aceptar el tedio monótono de estar encerrada en su celda, sin conocer jamás la alegría y el consuelo de la interacción humana, Kageyama llegó y le brindó la primera conversación genuina y sincera que había tenido en años, una conversación que no le pedía nada más que honestidad. Él sabía lo que ella había hecho. La sangre, las órdenes, los largos años grises de ser el instrumento más afilado y prescindible de la comisión. Aún así, no se había apartado de ella. En cambio, la trató con la decencia de alguien que creía sinceramente que una persona era más que la suma de sus peores momentos. Casi le había dado esperanzas de que pudiera haber algo más en aquel lugar espantoso. Pero ahora, él la dejaba, y ella tendría que adaptarse a la vida en aquel lugar sin compañía. Pero incluso mientras el peso de su partida la abrumaba, algo más captó su atención, una preocupación más silenciosa que se abría paso bajo la superficie. Al igual que All for One, Kaina también lo percibió. Sentía como si le faltara algo a la voz de Kageyama, una parte vital de su identidad, algo innombrable pero que se percibía en los silencios entre sus palabras. ¿Se lo estaría imaginando? Quizás había oído mal, o tal vez no había dormido bien. Antes de irme, quería darte las gracias. Kageyama no podía perder tiempo. No tenía ni idea de cuándo volvería a tener la oportunidad de hablar con ella. Necesitaba saber cómo lo había salvado. Fuiste la única persona en este lugar con la que pude hablar de verdad.
Hiciste que este lugar fuera soportable, y no te olvidaré. Cerró los ojos un instante. Una calidez se extendió lentamente por su pecho, como la luz del sol que atraviesa una habitación fría. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le había mostrado gratitud? No la gratitud vacía y rutinaria que recibía de sus superiores para asegurarse de que su herramienta siguiera funcionando correctamente, sino la gratitud genuina que nacía de la convicción de que había contribuido a iluminar un poco este mundo oscuro. Esta calidez en particular se la ofrecía libremente a alguien que conocía perfectamente lo que había hecho, pero que, aún así, había decidido sentarse a su lado. No la merecía. Era una verdad que hacía tiempo que había aceptado. Pero merecía o no, era irrelevante para la dichosa sensación de recibir esta gratitud. Pero había otro asunto que debía resolver. Era una idea que le rondaba la cabeza desde que había hipotetizado qué sucedería si Kageyama alguna vez saliera del Tártaro. Si finalmente lo liberaban, era muy posible que Mob quedara bajo la supervisión de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Si eso ocurriera, entonces... Como no tenemos mucho tiempo, seré breve. Se inclinó hacia adelante mientras hablaba, sentada en el cabecero de la cama con los codos apoyados en las rodillas, como si la proximidad a la transmisión importara. Quizás sí importaba. Pase lo que pase, sean cuales sean las tonterías que la comisión intente contarte o hacerte hacer, no dejes que te cambien. No seas solo un peón en su juego para preservar esta falsa sociedad de héroes. Eres más que un simple adorno. ¿Entendido? Las palabras le salieron con más fuerza de la que pretendía. No era por enfado, sino por seriedad, pues sabía que tal vez nunca volvería a tener la oportunidad de pronunciarlas. Había experimentado de primera mano lo que la comisión les hacía a las personas extraordinarias que trabajaban para ella. Se había visto a sí misma deteriorarse lentamente con los años, transformándose de una heroína con la convicción y el deseo de servir al público y proteger a la gente en nada más que un instrumento con un gatillo que vestía la piel de una heroína. No permitiría que este chico siguiera el mismo camino. Con el poder que Kageyama ostentaba y la influencia que la comisión ejercía sobre él, intentarían ponerlo en una situación imposible. Lo engatusarían demostrándole la adoración que el público sin duda sentía por él tras su victoria contra All for One, diciéndole todas las cosas correctas sobre la sociedad de héroes y el bien común que conllevaba mantenerla, sin importarles en absoluto cómo se sentía ni qué límites le estarían pidiendo que cruzara. Sin darse cuenta, terminaría rodeado por la jaula de la comisión mientras bailaba al son de sus órdenes. Pero ella quería más que eso para este chico. Lady Nagant quería que tuviera la libertad de ser él mismo, de forjar su propio camino y de vivir la vida según sus ideales, independientemente de si ella creía en ellos. Sí, respondió Mob, ahora más baja. El Esper sintió como la distancia comenzaba a debilitar la conexión, la señal se desvanecía como la luz en aguas profundas. Prometo que volveré a visitarte algún día. La promesa la invadió y se instaló en un lugar para el que no encontraba palabras. No tenía motivos para creerle. La esperanza era una moneda que hacía tiempo había desechado. Sin embargo, a través de las extrañas pero significativas conversaciones con aquel chico, había aprendido que Kageyama nunca se andaba con rodeos, que cuando decía que haría algo, lo hacía con todo su empeño. Así que tal vez, volverían a verse. Eso sería estupendo, respondió la ex asesina. Si hubieran estado frente a frente, tal vez se habría sentido impulsada a darle otro abrazo al chico como despedida, pero ese lujo ya había desaparecido. 1%. La conexión se debilitó, vaciló y desapareció. La celda volvió a quedar en silencio. Las mismas cuatro paredes y la misma luz tenue que siempre la iluminaban. A pesar de eso, el aire se sentía, de alguna manera, como el de una habitación que recientemente había estado cálida. Kai Natsutsumi se recostó, miró la pared frente a ella y se permitió mantener viva esa pequeña y persistente chispa de calidez mientras durara. Solo le quedaba esperar que aquel chico saliera de allí con el alma intacta. Una vez que el joven psíquico abandonó oficialmente el recinto penitenciario, se le permitió quitarse la camisa de fuerza y se le proporcionó ropa informal compuesta por una sudadera roja con capucha, una camiseta roja clara y pantalones deportivos negros. Tras cambiarse, fue llevado discretamente a un camión blindado que lo sacó del recinto. Sin embargo, los soldados aún no habían respondido a algunas preguntas importantes. ¿A dónde me llevan ahora?, preguntó Shigeo. Serás llevado a la sede de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, donde te reunirás con los jefes de la comisión. Después de hablar con ellos, tendrás la oportunidad de hablar con los héroes que estaban presentes cuando fuiste detenido, a petición de ellos. Los héroes habían sido firmes e inflexibles en su petición de hablar con Shigeo en persona inmediatamente después de su liberación. Tras deliberar, la comisión decidió que permitir que Shigeo hablara con todos los héroes lo tranquilizaría y lo haría más receptivo al mensaje de la comisión. Pero a cambio, la comisión exigió que se les diera la oportunidad de hablar con el Esper en privado, ya que había muchas preocupaciones que debían resolver con este chico por el bien de la sociedad de héroes.
Algunos héroes se opusieron inicialmente, desconfiando de la comisión después de que hubiera mantenido a Kageyama en Tártaro durante tanto tiempo, pero finalmente cedieron y aceptaron que la posición de la comisión le daba derecho a opinar sobre este asunto tan delicado y complicado. ¿Estará All Might allí? Sí, All Might fue uno de los muchos héroes que deseaban reunirse contigo. Eso es bueno. Para Shigeo, saber que su maestro y tutor estaría presente fue un pequeño consuelo. Aunque le parecía imposible, Shigeo sentía que debía a All Might intentar arreglar las cosas y disculparse por el daño imperdonable que le había causado al héroe y a su reputación. En cuanto a la reunión con los líderes de la comisión, Shigeo no tenía ni idea de qué esperar. Lady Nagant le había advertido sobre lo que la comisión intentaría obligarlo a hacer, cómo lo forzarían a cometer actos horribles en su nombre para proteger a la sociedad de héroes. Pero, ¿qué le pedirían que hiciera? ¿Lo obligarían a ocupar el lugar de Lady Nagant? En definitiva, el Esper decidió no darle más vueltas al asunto. En ese momento, Shigeo no tenía fuerzas ni ganas de discutir con nadie. Después de lo que había hecho y los pecados que había cometido, ¿quién era él para pretender tener superioridad moral o insistir en que su forma de actuar era la correcta? A pesar de las advertencias de Lady Nagant, Shigeo no se había tomado sus palabras en serio. ¿No permitir que la comisión lo cambiara? ¿Cambiarlo de qué? ¿De villano? El trayecto hasta el cuartel general de la comisión fue tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Los soldados permanecieron inmóviles y sentados, con las manos en sus armas y la mirada fija al frente. Sentado junto a ellos, Shigeo permanecía rígido e inmóvil, como si fuera un maniquí en lugar del verdadero Shigeo Kageyama. Los soldados que recordaban la expresión de este chico desde el día en que fue detenido se dieron cuenta de que algo había cambiado. Ese día, tenía las mejillas cubiertas de lágrimas, el rostro contraído en una mueca de horror y parecía estar luchando con todas sus fuerzas para no derrumbarse. Ahora, era como si no hubiera nada. Ni rastro de alivio por haber sido liberado del Tártaro después de tantos días, ni rabia por haber sido encerrado allí. Simplemente una mirada vacía fija en un espacio en blanco de la pared. A algunos soldados les daba igual. Para unos pocos elegidos, no lo demostraron, pero ver al chico que había luchado tan valientemente contra All For One reducido a un estado como este fue una auténtica tragedia. Tras aproximadamente 1 hora y media de viaje silencioso, el camión finalmente llegó a su destino. Se le indicó al conductor que se dirigiera a la entrada trasera del edificio, donde estaba el estacionamiento restringido. La comisión se había asegurado de que esta reunión fuera secreta. Hasta donde sabía el mundo, Shigeo jamás había puesto un pie en ese edificio. Por eso, los soldados habían recibido instrucciones precisas sobre a dónde dirigir a Kageyama, cuándo llegar al edificio y cuándo escoltar al estudiante hasta la sede de la comisión. De esa manera, cualquier cámara de seguridad que vigilara las secciones del edificio por las que Kageyama pasaría estaría desactivada, y todos los empleados del edificio que no estuvieran al tanto estarían lejos de esa zona o se les enviaría a casa por la noche. Para la comisión, esto tenía que ser absolutamente perfecto. El asistente del soldado salió del camión y esperó a que Kageyama saliera el último. Formaron un perímetro cerrado a su alrededor y caminaron al unísono por el garaje hasta el edificio. Normalmente, con las restricciones físicas a las que Mob había estado sometido durante una semana, habría tardado unos días en recuperar la movilidad. La única razón por la que Mob aún no estaba en silla de ruedas era que estaba canalizando su energía por todo el cuerpo para que actuara como una especie de soporte natural. Al entrar en la sede de la comisión de héroes, el psíquico notó lo elegante y moderna que era la arquitectura. El suelo era de mármol impoluto. Grandes ventanales bordeaban el pasillo, permitiendo a Shigeo contemplar la ciudad de noche. Varias sillas y sofás de cuero estaban distribuidos por el pasillo, junto con mesas de centro con revistas, plantas en macetas y cuadros enmarcados en diferentes secciones de las paredes. A continuación, condujeron a Shigeo a un ascensor y lo llevaron al 5.º piso del edificio. Al llegar a la planta baja, lo guiaron hacia la derecha, donde logró divisar el primer rostro conocido que veía en días. Mob. El héroe número 3 había recibido instrucciones de la comisión para estar presente en la reunión entre ellos y Mob, e insistió en esperar en la puerta principal para saludar a Kageyama. Ver a su aprendiz en persona después de tantos días de incertidumbre y miedo fue como quitarse un gran peso de encima. Aux no perdió el tiempo y corrió al lado del Esper. Colocó ambas manos sobre los hombros del Esper, con una amplia sonrisa en el rostro. Qué gusto verte de nuevo, tío. No tienes ni idea de lo preocupados que estábamos yo y los demás profesionales. Me alegra verte también, Aux. La amplia sonrisa del héroe se desvaneció rápidamente. Al encontrarse cara a cara con Mob, notó de inmediato que algo andaba mal. El chico tenía ojeras, como si no hubiera podido dormir. Su mirada era vacía y apagada, incluso más apagada que su expresión habitual. Su voz era suave y monótona, como si hablar se hubiera convertido en una tarea ardua. Algo grave le había sucedido en el Tártaro. ¿Están todos bien, Mob? Sí, estoy bien. El héroe no se dejó convencer por la afirmación del estudiante.
Pero ahora no tenía tiempo para profundizar en el asunto. Sus jefes ya lo esperaban y se estaban impacientando. Por aquí, Mop. Auch le hizo una seña al adolescente inexpresivo para que se acercara a la puerta. Esperen aquí afuera. En un rato recibirán más información. Sí, Aux. El escuadrón conocía bien la posición de Aux en la comisión y no se atrevió a desobedecerle. El héroe número 3 abrió la puerta, indicándole a su becario que entrara. Shigeo esperaba una oficina con solo escritorios y sillas repartidas por toda la sala, mientras los miembros de la comisión esperaban sentados. En cambio, parecía una especie de sala de descanso. Había varios sofás alrededor de una mesa de centro, con bebidas y aperitivos sobre ella. También había una nevera y varios armarios, presumiblemente llenos de más comida. Así que la comisión había decidido reunirse en una sala de descanso. Shigeo Kageyama, por fin has llegado. Los jefes de la comisión estaban sentados en los sofás. Todos vestían trajes negros, lo que reflejaba la seriedad y la actitud impasible en sus rostros. Cuando el Esper entró en la sala, algunos de los jefes intentaron suavizar su semblante y saludar al adolescente con un tono más amigable. Me alegra por fin conocerte, dijo Nakotomi. Sírvete lo que quieras. Auch lo notó al instante. La leve inclinación de cabeza, la deliberada tranquilidad de su postura, el tono de su voz, y reprimió un ceño fruncido. La sala de descanso, los bocadillos, las sonrisas forzadas. Todo aquello era un escenario cuidadosamente elegido para suavizar las asperezas de una conversación que nunca iba a ser cómoda. Sus superiores habían escogido esa sala para tranquilizar a Mob y bajarle la guardia antes de que empezara la conversación de verdad. Era el tipo de calidez calculada que Aux había aprendido a reconocer con los años. Pero resentir sus métodos ahora sería resentir las manos que lo habían sacado de la miseria. Así que no dijo nada, cruzó los brazos sobre el pecho y esperó a que sus superiores continuaran. El presidente de la comisión señaló el sofá contiguo. Por favor, siéntese, Kageyama. El Esper hizo lo que le indicaron, y el héroe número 3 se sentó justo a su lado. Aunque Nakotomi le había ofrecido algo de comer, Kageyama no tenía ningún interés en disfrutar de un tentempié nocturno. Había perdido el apetito hacía días, tras haberse marchado discretamente al enterarse de las consecuencias del incendio del bosque de Yavin, y aún no había considerado oportuno regresar. El presidente Ano tomó las riendas. La importancia de esta reunión era innegable. Este niño necesitaba tener absolutamente claro todo lo que vendría después y todas las expectativas que recaerían sobre él tras el desastre del bosque de Yavin. Juntó las manos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Me imagino que se estará preguntando por qué lo hemos convocado a esta reunión o quiénes somos. Hizo una pausa, y en ella realizó una especie de cálculo mental, la mejor manera de romper el hielo. Este chico acababa de salir del Tártaro, el nivel más bajo de la prisión a la que la propia comisión lo había enviado. Si iba a convertirse en su agente y depositar su confianza en ellos, esto debía resolverse primero. Esta era la base, y sin ella, nada de lo que construyeran esa noche se sostendría. Para empezar, fuimos nosotros quienes te metimos en el Tártaro. Las palabras salieron de su boca sin disculpa, pero sin crueldad, calculadas como una incisión cuidadosa. Imagino que debes sentirte increíblemente ofendido por la decisión de ser trasladado a máxima seguridad, en el nivel más bajo de la prisión. Pero debes saber que no nos complació tomar esta decisión. Nos vimos obligados a actuar antes de poder solucionar todo. Ella esperó. Los jefes de la comisión esperaron. Aux, observando a Mob de reojo, esperó a que aflorara alguna emoción. Un atisbo de ira, un destello de resentimiento, cualquier cosa. Habría sido natural. Era lo que esperaban. Está bien, respondió Mob, con la voz apenas audible. Solo 2 palabras, casi imperceptibles, pronunciadas con la misma frialdad con la que se habla del tiempo. El presidente Ano esperó a que Kageyama respondiera con algo más que 2 palabras. Pero el Esper guardó silencio. Ya veo. Se acomodó y siguió adelante. En ese caso, es necesario presentarnos. Somos los jefes de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, una agencia de seguridad dedicada a proteger a la sociedad de héroes gestionando las relaciones entre los héroes y el público. Yo soy el presidente de la comisión, el presidente Masa Ano. Aquí se encuentran los demás jefes de la comisión, cada uno responsable de una rama clave de la organización. Makoto Nakatomi es el jefe de Relaciones Públicas, Tadashi Kamori dirige la división legal de la comisión y Nori Fujino dirige el departamento de investigación. Aux es uno de nuestros mejores agentes. Nakatomi sentía que el presidente no estaba enfatizando lo suficiente la importancia de su papel en la sociedad de héroes. Después de todo, ¿cómo podría Kageyama realizar el trabajo de la comisión si no tenía muy clara su misión? Esto iba más allá de quiénes eran. Se trataba del qué. Nuestro trabajo es asegurar que la sociedad de héroes se mantenga estable garantizando que el público siga confiando en los héroes, dijo Nakatomi. Es un equilibrio muy delicado que se puede romper fácilmente. Ya vieron toda la publicidad negativa que recibieron la Academia Oi y los héroes cuando la Liga de Villanos comenzó a atacar.
En un momento como este, el público necesita saber que puede seguir contando con los héroes. Y ahí es donde entran ustedes. Te has convertido en un faro de esperanza para los ciudadanos de todo Japón y del mundo. El presidente retomó el control de la conversación con naturalidad, como si volviera a tomar el relevo, lo que provocó que Nakatomi se retirara por el momento. Tu batalla contra All for One te ha puesto en el centro de atención mundial. La gente te ve como el próximo símbolo de la paz, el sucesor de All Might como el héroe número 1. Depositan sus esperanzas en que sigas preservando la paz que él creó. El rostro de Shigeo permaneció impasible. Sus brazos se quedaron a los lados, sin apenas asimilar lo que se había dicho hasta el momento. Sí, las palabras le habían impactado, pero su peso no lograba penetrar en él. Simplemente no había nada en su interior que pudiera agarrar. Por eso el desastre del bosque de Yavin ha sido una espina clavada para nosotros. La voz de Kamori era directa y deliberada, indiferente a cómo sonarían sus palabras en voz alta. Había guardado silencio demasiado tiempo. Ahora era el momento de abordar el tema principal. Nunca había sido de los que suavizan lo que hay que decir claramente, y no había razón para empezar esa noche. Al fin y al cabo, ¿cómo iban a ignorar la enorme cantidad de problemas que surgieron de esa catástrofe? Desde entonces, todo ha dado un vuelco. El mundo se ha quedado aturdido tras el caos desatado aquel día. La gente está cada vez más inquieta, temerosa de que los villanos se hagan más fuertes y de lo que eso significa para el futuro. La verdad se ha mantenido en secreto, pero si saliera a la luz, las consecuencias legales y logísticas podrían amenazar con echar por tierra décadas de trabajo que hemos dedicado a crear esta sociedad de héroes. Estas palabras se enroscaron alrededor de Shigeo, envolviéndolo con una fuerza imposible, como si una boa constrictor lo estuviera apretando. Sus ojos, que habían estado fijos en el presidente Ano, ahora estaban fijos en su regazo, demasiado avergonzado para mirarlos a los ojos. Así que estas eran las consecuencias de sus actos. Como temía, aunque All Might había sobrevivido, su secreto había quedado al descubierto y el mundo entero se había visto conmocionado por esta revelación monumental. Por su culpa, el mundo se acercaba cada vez más a un estado de terror absoluto. Aunque la presidenta Ano hubiera preferido ser menos directa, ahora que el tema se había abordado directamente, no tenía sentido andarse con rodeos. Era necesario aclararlo todo abiertamente. Sí, es como dijo Kamori, continuó la presidenta Ano, recuperando la serena gravedad de su voz. Te has perdido mucho, y muchas cosas han cambiado esta última semana. Para empezar, es fundamental que sepas que todos estamos al tanto de tus orígenes. Incluso el apático Esper no pudo evitar tensar su postura por reflejo, y sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Giró la cabeza hacia su mentor, quien asintió en silencio para confirmar que aquello era cierto. Una vez que te llevaron a Tártaro, le pedimos a Aux que investigara tus antecedentes, y descubrió muchas inconsistencias legales. Finalmente, cuando All Might despertó, insistimos en que revelara todo lo que sabía sobre ti. Los héroes que estuvieron presentes durante tu ataque también fueron informados de tus orígenes. Kageyama no esperaba que su secreto saliera a la luz. Con los jefes de la comisión y los héroes que intentaron detenerlo en el bosque de Yavin, casi una docena de personas ya sabían que provenía de otro mundo. ¿Qué significaba eso para él? ¿Cómo serían las cosas de ahora en adelante? El Esper no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre estas preguntas antes de que el presidente Ano continuara. Ahora mismo, nos encontramos en un momento crítico. No se les informó sobre la magnitud de los daños en el bosque de Yavin, pero lamentablemente, allí. Ya lo sé. Shigeo no soportaba oír a la comisión narrar las cicatrices que le había dejado el daño irreparable que causó aquel día. Solo reforzaría la maldición que pesaba sobre él, aniquilando la poca voluntad que le quedaba para sentarse allí y escuchar a la comisión. Mientras estuve en el Tártaro, descubrí que podía usar la telepatía. Leí la mente de uno de los guardias de la prisión y supe todo lo que ocurrió en el bosque de Yavin. Así que, por favor, no lo digas. 2%. Aunque su tono seguía siendo impasible y sin vida, todos en la sala podían percibir lo que se escondía tras él. El dolor de aquel día no había desaparecido de Shigeo Kageyama. Simplemente estaba tan profundamente arraigado que solo las vibraciones de esa desesperación alcanzaban la superficie. Espera, ¿esa es la razón de tu arrebato momentáneo en el Tártaro? Preguntó Fujino. El psíquico solo pudo asentir con la cabeza. Pero te prometo que algo así no volverá a suceder. Me aseguraré de ello. Los adultos presentes en la sala guardaron un silencio atónito. Este era otro giro inesperado. Una medium con la capacidad de leer la mente representaba una oportunidad de oro para obtener información que ninguna red de vigilancia podía alcanzar. Si bien había otros asuntos más urgentes que aún debían tratarse, este caso quedó registrado, archivado y catalogado en la mente de los responsables de la comisión. Como siempre, Kamori, un individuo pragmático y calculador, continuó desarrollando lo que había estado estableciendo anteriormente, ignorando por completo cualquier tacto que hubiera sido apropiado en una situación como esta.
Aunque tus palabras son sinceras, lamentablemente, las promesas por sí solas podrían no ser suficientes para reparar lo perdido aquel día. Como ya he dicho, el destino de la sociedad de héroes está en juego. Tu reputación se ha convertido rápidamente en un pilar fundamental de la sociedad, y si se rompiera, toda la estructura se derrumbaría. Para garantizar la fortaleza de nuestra sociedad, creemos que es imprescindible que sigas nuestro consejo. El héroe número 3 movió los dedos instintivamente, frustrado. Culpar a Moe de esa manera era lo último que necesitaba en ese momento. Pero resistirse ahora sería como morder la mano que le había dado de comer cuando nada más lo hacía, y no era conocido por ser un agente desobediente o rebelde. Así que no se dejó llevar por esa emoción y permaneció en silencio mientras sus superiores le describían lo que venía a continuación. Por ahora, regresarás mañana a la Academia UA y seguirás actuando como un estudiante normal, explicó el presidente Ano. Muy pronto, la Academia UA comenzará sus prácticas laborales. Serás asignado a la agencia de AUX para tus prácticas, donde él te supervisará de cerca y continuará ayudándote a mejorar tus poderes. Durante este tiempo, nos gustaría que visites varias ciudades del país para que nuestra nación pueda conocerte mejor y fortalecer su confianza en ti. Debes estar presente en la vida de las personas para que sepan que eres perseverante, que eres una fuerza de estabilidad y no una amenaza. Cualquier instrucción que demos será transmitida por AUX, aunque si lo consideramos necesario, podríamos establecer una línea de comunicación directa. Mientras estés en la Academia UA, otra de las heroínas más destacadas será asignada a la escuela como asistente residente para los estudiantes del curso de héroes. La heroína profesional número 6, Rumiu Sagiyama, también conocida como la heroína conejo, Mirko, ha sido elegida por la comisión tras mucha deliberación. Su don, conejo, le otorga sentidos e intuición agudizados que le permiten detectar el peligro instintivamente, lo cual será muy útil si tus poderes volvieran a descontrolarse. No le revelamos tus orígenes ni lo que realmente sucedió en el bosque de Yavin. Simplemente le dijimos que necesitabas ayuda y supervisión para desarrollar tus poderes y levantar tu ánimo. Ahora bien, aunque estoy seguro de que ya lo sabes, no puedes contarle a Ano lo que ha pasado. No solo lo que ocurrió en el bosque de Yavin, sino nada sobre tu pasado ni tus orígenes. Tras permanecer en silencio casi toda la conversación, Fujino decidió recalcar uno de los principios fundamentales de la comisión en lo que respecta a su trabajo. Ni al profesorado de la UA, ni a los estudiantes del curso de héroes, ni siquiera a tus amigos más cercanos. Contarles algo los pondría en riesgo a ellos y a nuestra sociedad. No importa qué sospechas tengan ni qué rumores difundan, no les des ni un ápice de confianza. Shigeo apenas respondió a las palabras de Fujino con un breve asentimiento y un susurro. No diré nada. La presidenta de la comisión se inclinó hacia adelante. Ahora llegaba el meollo del asunto. Todo lo demás había sido un preámbulo. Este era el punto central. Entendemos que estos cambios pueden ser difíciles de asimilar para usted. Su voz se suavizó ligeramente. No con calidez, sino con algo que, a la distancia, se asemejaba a ella. En definitiva, lo que le pedimos es esto. Confíe en nosotros. Sabemos lo que hacemos. Es evidente que aún se está recuperando de todo lo ocurrido estas últimas semanas. Pero, como dijo Kamori, no podemos permitirnos ser negligentes en un momento como este. Hay demasiado en juego. Si hace lo que le decimos, la paz que All Might y los héroes han construido durante tantos años podrá perdurar, y sé que jamás querría que esa paz se rompiera. Después de todo, luchó valientemente por ella cuando se enfrentó a All for One. ¿Lo entiendes?, preguntó Nakatomi. La cabeza del adolescente apenas movió una vez más. Un leve movimiento, un leve asentimiento. Los jefes de la comisión intercambiaron miradas incómodas. ¿Había algo que se pudiera hacer para mejorar el estado de ánimo del chico? Sinceramente, ¿qué más se podía decir esa noche? Puede que estuviera presente físicamente, pero el resto de él se encontraba en un lugar inaccesible, tras muros que ninguna autoridad podía ordenar que se abrieran. Para que Shigeo estuviera en su mejor estado físico y mental, quienes lo conocían personalmente debían derribar esos muros. Bien, exclamó el presidente Ano. Por si el agente Yoshio no te lo ha dicho, los demás héroes te esperan en otra habitación de esta planta. Todos insistieron mucho en verte esta noche. Después, te llevarán de vuelta al hospital donde te recuperabas tras tu pelea con All for One. Te grabarán saliendo del hospital con tu uniforme escolar antes de que regreses a la Academia UA. El mundo debe saber que lo superaste, que eres más fuerte que nunca, y tu actitud debe reflejarlo. AUX te dará instrucciones sobre cómo comportarte. Bien, creo que con esto terminamos. Shigeo ya había escuchado suficiente. Ahora era el momento de reunirse con las personas que realmente podían brindarle al chico el apoyo emocional que necesitaba. El héroe número 3 se puso de pie de un salto mientras guiaba suavemente a su interno para que se levantara del sofá. El chico tuvo una noche larga. Lo llevaré a visitar a los otros héroes y luego enviaremos a Moe de regreso al hospital. ¿Te parece bien? Muy bien, respondió Ano. Pero recuerde, estamos trabajando con plazos ajustados. Lo tengo.
Les hizo la señal de oca a sus superiores con ese encanto natural y espontáneo que lo caracterizaba, y guió rápidamente al Esper hacia la salida. Ahora, el Esper ya no estaba atrapado en otra habitación sofocante. De pie junto a la puerta, Aux le puso la mano en la espalda al estudiante. Sé que es mucha información, dijo Aux. Créeme, sé lo que es trabajar para ellos. Soy uno de sus mejores agentes. Una pausa, y algo cambió en su voz. No era duda exactamente, pero se acercó lo más posible a ella, dentro de lo que le permitía su entrenamiento. Fue solo un destello, rápidamente apagado. Pero saben de lo que hablan. Además, te apoyo. Haré todo lo posible para que este proceso sea lo más sencillo posible. De acuerdo. Normalmente, el psíquico reflexionaría sobre todo lo que había oído de la comisión y de Aux, recordaría las últimas palabras de Lady Nagant e intentaría decidir si debía seguir a la comisión. Pero en ese momento, su mente estaba centrada en una sola cosa, aquello que Mob había temido desde que supo que había hospitalizado a Olmigt. Volver a enfrentarse al héroe número 1. Shigeo se detuvo bruscamente en el pasillo, como si un conductor hubiera frenado de golpe. Aunque su expresión no había cambiado, Aux se dio cuenta de que algo lo estaba frenando. ¿Qué ocurre? Yo, no puedo. El héroe frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablaba Mob? No puedo enfrentarlo, Olmigt. En la colosal tormenta de desesperación y culpa que se gestaba en el interior del adolescente, una de las mayores nubes de tormenta en ese mar de angustia era lo que le había hecho a Olmigt. ¿Cómo podría mirar a la cara a su mentor y protector después de lo que había hecho? Olmigt le había confiado sus secretos más profundos. Había depositado su fe en Mob, le había dado un hogar, un sentido de pertenencia. Junto con él e Izuku, casi había sentido que había encontrado una segunda familia. Y a pesar de todo lo que le había dado, el Esper lo había traicionado, había expuesto su secreto más profundo al mundo. Aunque su culpa era silenciosa, el héroe alado ya podía imaginar lo que pasaba por la mente de Mob. Aux se inclinó, mirando fijamente a los ojos de Mob con una mirada resuelta y decidida. Colocó ambas manos sobre los hombros del Esper. Escucha, Mob, dijo Aux, te prometo que Olmigt no te guarda rencor. Deberías haber visto lo furioso que se puso cuando se enteró de que estabas encerrado en el Tártaro. Estoy seguro de que si la comisión no te hubiera liberado, él mismo habría ido al Tártaro y te habría sacado. No tienes nada que temer. Vamos. Ya los hemos hecho esperar desesperadamente suficiente. Shigeo no vio mentiras en la mirada de su mentor. Su voz era firme y decidida. ¿A Olmigt le importaba tanto su encarcelamiento? Si eso era cierto, entonces tal vez Aux tenía razón. Esto no podía esperar más. Reuniendo toda la fuerza de voluntad que pudo, Mob encontró el valor para levantar el pie y dar el primer paso. Solo tardó 10 segundos más en llegar a la habitación donde lo esperaban los héroes. Este era el momento. Después de ti, dijo Aux. Un breve silencio se instaló en la puerta. Mob no podía dar marcha atrás ahora. Lo que ocurriera al otro lado de esa puerta, ocurriría, y Mob tendría que estar preparado. El sonido de la puerta al abrirse alarmó a todos los que estaban dentro. Los héroes levantaron la cabeza de inmediato, como conejos que oyen el sonido de un zorro cerca. ¿Sería él? Shigeo fue recibido con la visión de muchos rostros conocidos. Era exactamente como la comisión había dicho. Todos los héroes que habían estado en el bosque de Yavin lo estaban esperando. Olmigt, Endeavor, Besgeanist, Edgesot y el señor Aizawa. Pero el corazón del Esper se hundió aún más cuando vio a Olmigt. Aunque su mentor estaba en su forma musculosa, llevaba una especie de máscara de oxígeno sobre la boca, conectado a un respirador y 2 enfermeras lo monitoreaban. Olmigt le dijo que su sistema respiratorio había sufrido graves daños tras su batalla con All for One. ¿Acaso Mob lo había empeorado de alguna manera? Kageyama. Todos en la sala salieron corriendo de sus asientos. Saltaron por encima de los sofás, apartaron las sillas, desesperados por ver bien al niño al que no habían podido salvar. El héroe número 1 se desconectó inmediatamente del respirador para correr al lado del psíquico. El grupo de héroes se apiñó alrededor del psíquico, y en el centro, el símbolo de la paz colocó ambas manos sobre los hombros de su alumno, tal como Aux lo había hecho momentos antes. Joven Kageyama, dijo Toshinori, no tienes idea de lo bien que me da verte. Todos estamos increíblemente aliviados de que hayas sido liberado del Tártaro, añadió Edgesot. Sentimos no haber podido sacarte de ese horrible lugar antes, exclamó Endeavor, pero todos nos alegramos de que estés aquí ahora. Te hemos echado muchísimo de menos, Kageyama, señaló Aizawa, tanto tus profesores como tus compañeros. Por un instante, Shigeo sintió que las palabras lo abandonaban. Todos esos héroes lo habían estado esperando allí. Todos tenían la misma expresión de preocupación y alivio en sus ojos. Incluso Edgesot y Besgeanist, a quienes apenas conocía, lo miraban como si lo conocieran de toda la vida. Todos en esa sala sentían el corazón como plomo. Cada héroe cargaba con su propia parte de lo sucedido en el bosque de Yavin.
No como testigos, sino como participantes en un fracaso que había costado 53 vidas y el secreto celosamente guardado del mayor héroe del mundo. La verdadera forma esquelética del símbolo de la paz, la que Olmigt había protegido del mundo durante años, había quedado expuesta en la tierra del bosque, al alcance de cualquiera con una cámara. Su vulnerabilidad más humana era ahora de dominio público, descubierta porque Olmigt había tomado una decisión en un momento de desesperación. Una decisión que había desencadenado una catástrofe. Fue una catástrofe que ninguno de ellos pudo evitar. 5 de los mejores héroes de la nación trabajando juntos, y ni siquiera eso fue suficiente. Al oír que mencionaban a sus compañeros, el psíquico salió brevemente de donde quiera que se hubiera refugiado en su interior. ¿Cómo va la clase? No ha sido lo mismo sin ti, respondió el profesor. Nadie lo ha dicho, pero toda la clase te estaba esperando. Una leve sonrisa cansada se dibujó en el rostro del profesor. La buena noticia es que casi todos en la clase consiguieron su licencia provisional, que les permite usar sus dones para actividades de héroes bajo la supervisión de un héroe. Originalmente, todos debían obtener sus licencias después del campamento de entrenamiento, pero el ataque del villano obligó a los estudiantes del curso de héroes a presentar el examen. Bien. Al menos sus compañeros habían prosperado mientras él estaba en el Tártaro. La mirada de Shigeo se posó en el suelo de madera. Ahora que estaba frente a frente con Olmigt, sintiendo el calor de esas manos sobre sus hombros, las manos del mismo hombre al que había mandado al hospital, la vergüenza y la incertidumbre que sentía lo invadieron como el agua en una habitación inundada. Lentas, inevitables, sin escapatoria. Sin importar lo que sintiera, tenía que asumir la responsabilidad de sus actos. Olmigt, el rostro del héroe se suavizó al ver a su alumno luchar por encontrar las palabras que pudieran expresar lo que intentaba decir. Lo siento mucho por lo que te hice. Por mi culpa, El humo se elevó alrededor del héroe mientras este liberaba su musculosa figura. Las manos de Olmigt soltaron los hombros de Shigeo para poder abrazar a su alumno. Los labios del héroe número 1 comenzaron a temblar. Las emociones que había mantenido encerradas tras la puerta cerrada de su compostura ahora la oprimían desde dentro, amenazando con estallar como una grieta que se abre en una presa que ha resistido demasiado tiempo, la presión aumentando hasta que la estructura ya no pueda soportarla. Sus ojos comenzaron a brillar con las lágrimas que había estado conteniendo desde el bosque de Yavin. Kageyama, por favor, no lo digas. Su voz temblaba de una manera que la de Olmigt no se permitía. Pero este no era Olmigt, no del todo. Este era Toshinori Yaji, cansado, afligido, abrazando a un alumno al que había fallado. Nada de esto es culpa tuya. Este desastre, todo lo que pasó en el bosque de Yavin, es por mis errores. No debí haber sido tan imprudente cuando te dejé inconsciente. Si me hubiera tomado el tiempo de pensarlo, podría haberte llevado a un lugar aislado, haber llamado a Aizawa y haber hablado con él. En cambio, actué por instinto sin considerar las consecuencias de equivocarme. Incapaz de contener sus emociones, la represa se rompió. El héroe número 1 sollozó en silencio, abrazando a su alumno, mientras las lágrimas corrían por el rostro que el mundo siempre había conocido como sereno y resuelto. Lo siento mucho, Kageyama. Es completamente injusto que tengas que cargar con esta carga insuperable por mi culpa. El héroe borrador apretó los puños. Aunque rara vez se dejaba llevar por sus emociones y las expresaba abiertamente, lo atormentaba la misma culpa que al héroe número 1. La culpa que lo había acompañado desde el bosque de Yavin, una emoción que no encontraba un lugar donde descansar, ya no era algo que la disciplina pudiera contener por completo. No podía escapar de la verdad. Sus duros métodos de enseñanza habían desencadenado la cadena de acontecimientos que los había llevado hasta allí. Esto es culpa mía, Kageyama, dijo Aizawa. Cada palabra era tajante y precisa. Era un hombre que hablaba deliberadamente, negándose a apartar la mirada de algo importante. Expulsar a la mayoría de la clase 1A fue mi decisión, y como tu tutor, informar personalmente a cada miembro de la clase era mi responsabilidad. Le di esa responsabilidad a Olmigt porque pensé que sería más fácil. Ahora entiendo que fue una cobardía. Si hubiera ido directamente al hospital y te lo hubiera dicho yo mismo, nada de esto habría sucedido. El héroe número 1 estaba a punto de refutar la afirmación de Aizawa, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, lo asaltó un violento ataque de tos. La tos era profunda y áspera, el sonido de un sistema respiratorio funcionando muy por debajo del umbral que antes mantenía. Shigeo miró a su mentor con preocupación. ¿Estás bien, Olmigt? Sí, estoy bien, Olmigt luchaba por recuperar la voz. Sentía los bronquios como si se hubieran encogido al tamaño de un guisante, y el tórax le daba la sensación de que iba a implosionar por la hinchazón. Cada respiración era un esfuerzo. Las enfermeras no perdieron tiempo en tomar el respirador y colocarlo junto a Olmigt, poniéndole suavemente la mascarilla en la boca. El héroe número 1 vio a su alumno observándolo con preocupación, y una risa contenida lo acompañó, lo suficientemente suave como para no provocarle otro ataque de tos. No te preocupes, chico. Esto es solo temporal.
La inflamación de mis pulmones tardará un poco en bajar. Estoy tomando una medicación especial que solía tomar después de mi lesión para ayudarme a respirar mejor, así que no te preocupes. El héroe apretó suavemente su agarre alrededor de Mod para recordarle al adolescente que Olmigt estaba ahí para él, sin importar las lesiones que tuviera que soportar. Al presenciar esta escena, los demás héroes desahogaron la frustración con la que habían estado lidiando desde el bosque de Yavin. Esta carga también recae sobre nuestros hombros, aseguró el Gesot. Su voz era a la vez cautelosa y grave. 5 de los héroes de mayor rango del país se encontraban en ese bosque, observando cómo la situación se deterioraba. Sin embargo, a pesar de todo nuestro poder y nuestros títulos, no estuvimos a la altura de nuestras responsabilidades y no logramos detener tu furia antes de que escalara hasta tal punto. Nadie en esta habitación te está culpando por lo que pasó, chico. Aux puso su mano en la espalda de Shigeo, firme y suave. Todos te apoyamos. Todos y cada uno de nosotros. Lo decían en serio. Esa era la verdad sobre lo sucedido en el bosque de Yavin. No solo que Mob había sufrido, sino que todos le habían fallado, y que el peso de esas 53 vidas recaía sobre más de un par de hombros. Necesitaban que él lo entendiera. Sus palabras debían llegarle. Y sin embargo. Las muecas se extendieron por el rostro de cada héroe en la sala, silenciosas y lentas como la marea que sube. Shigeo no dijo ni una palabra en respuesta. Su expresión no cambió ni un ápice. No había mueca, ni pena, ni alivio, ni siquiera el leve temblor que pudiera indicar algo latente. Sus palabras lo habían golpeado y resbalado, como la lluvia contra la piedra. El cansancio en sus ojos era palpable. No era solo el cansancio de un joven que necesitaba descansar. Era el cansancio de alguien que había decidido, en lo más profundo e irrevocable de su ser, que ciertas cosas simplemente ya no estaban a su alcance. Ninguna chispa respondió a sus palabras de consuelo. Ningún destello de calidez rompió la superficie. Por si fuera poco, durante todo el tiempo que Olmigt abrazó a Kageyama, sus brazos no se movieron ni un centímetro. Permanecieron colgando inertes a sus costados, como si lo que fuera que estuviera tras sus ojos lo hubiera abandonado y su cuerpo hubiera entrado en piloto automático. No hubo rechazo al abrazo, ni aceptación. Simplemente estaba ausente. Vamos, chico, no tienes que quedarte ahí parado con la boca cerrada, insistió Olmigt con suavidad. Di algo. Miren, entiendo lo que todos ustedes intentan hacer por mí, y lo agradezco, pero no tienen por qué mentirme. Mob, ninguno de nosotros miente. Aunque Aux parecía paciente, había una corriente subterránea de alarma que se esforzaba por ocultar. Todos nos sentimos fatal por lo que pasó en el bosque de Yavin, y queremos que sepan que no los culpamos de nada. No, Shigeo negó con la cabeza sin enfado ni discusión. Para él, este desacuerdo no era una pelea, sino un simple hecho. Ninguno lo entendía. No podían captar la esencia del asunto. La cruda verdad sobre él de la que había intentado huir durante tanto tiempo, pero de la que nunca pudo escapar, por mucho que lo intentara. Besjanis dio un paso al frente. De todos ellos, era posiblemente el que mejor dominaba el arte de la compostura. Era un héroe que había construido su imagen pública sobre la precisión de su presentación, integrada en la esencia misma de su persona pública y de su ser. Sin embargo, incluso él podía leer lo que se escondía tras esa aparente quietud. Kageyama, sé que esto te parece insoportable ahora mismo. Una tormenta se ha estado gestando en tu interior desde aquel día. Todos lo vemos, aunque tu expresión no lo revele. Pero no hay necesidad de ocultar tus emociones delante de nosotros. Estamos aquí para ayudarte. Endeavor asintió, con la mandíbula tensa. Mientras hablaba, la agresividad o el mando que solían caracterizarlo habían desaparecido. No, esta era simplemente la cruda y desoladora verdad que todos habían llegado a aceptar. En el bosque de Yavin, cuando tus emociones se desbordaron, lo sentimos todo. La desesperación. El dolor. Vislumbramos lo que se siente al estar dentro de tu mente cuando todo lo que intentabas mantener unido se derrumba. Todos hemos estado unidos por esa emoción, con el objetivo común de sacarte de la angustia que te consume, por mucho que la ocultes. Por favor, dijo el Gesot, con la voz teñida de la tristeza y la preocupación que lo atormentaban desde que había compartido las emociones del Esper. No intentes cargar con este peso solo ni esconderlo tras una máscara de indiferencia. Pero fue inútil. Shigeo Kageyama ya había llegado a su conclusión mucho antes de cruzar esa puerta. La había alcanzado en el frío de su celda en el Tártaro después de descubrir la verdad. Ya sintió que algo había cambiado cuando despertó tras el descubrimiento. Pero luego lo dejaron solo en su celda durante horas, con nada más que sus propios pensamientos y el recuerdo de lo que había hecho. En esa miserable celda, examinó la situación desde todos los ángulos posibles, pero sin importar cómo la analizara, la respuesta seguía siendo la misma. Solo había una cosa que alguien en su posición podía hacer con responsabilidad. La única que quedaba que tenía sentido. No lo entiendes. Su voz era firme. Vacía. No era fría. Fría habría implicado que aún quedaba un fuego en alguna parte, un fuego extinguido.
No, esto era más silencioso que eso. No era una ausencia de dolor, sino un muro a su alrededor, construido deliberadamente y con cuidado, para que lo que había dentro jamás pudiera derramarse hacia afuera y dañar a nadie más. Es mejor así. Este es mi poder, mi responsabilidad, y es mi deber asegurarme de no perder el control jamás. Las muecas en los rostros de los héroes se acentuaron. El silencio que siguió a sus palabras fue un silencio denso y opresivo. Una puerta se había cerrado desde dentro, y por mucho que llamaran desde fuera, no lograrían abrirla. Lo presentían. El chico de aquella habitación, envuelto en los brazos de Olmig, ya estaba en otro lugar. Ya se había ido a un sitio al que no podían seguir. ¿De verdad no había nada que pudieran decirle para aliviar su carga? Estaba ya tan firme en su decisión, absolutamente seguro de que la única manera de expiar el desastre era transformarse y convertirse en algo menos que humano. Sus palabras habían llegado hasta el muro. Si alguna vez encontrarían la manera de atravesarlo era otra cuestión completamente distinta. Bueno gente, ese fue el capítulo número 53 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.